La entrevista Prime. Gracias por estar con nosotros. Nueva semana de actualidad en Mega Noticias ahora y estamos listos ya para la entrevista Prime. Hoy conversamos con el exministro de Relaciones Exteriores, figura diplomática, conocedor, por cierto, de la realidad y la política internacional. Heraldo Muñoz está con nosotros desde Estados Unidos. Heraldo, gracias por estar aquí en la entrevista Prime. Bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel, muy buenas noches. En Nueva York está, entiendo, ¿no? Sí, estoy de paso por Nueva York. Perfecto. Aquí me encontró la elección venezolana. Hablemos entonces de los resultados de esta elección. Heraldo, déjeme partir preguntándole primero si usted de lo que cree, conforme han avanzado las horas y visto todo lo que ha ocurrido desde ayer en la tarde, ¿no?, hasta este momento, ¿cómo calificaría usted la actitud del gobierno frente a los resultados? Algunos dicen esto parece ser un autogolpe, otros dicen termina convirtiéndose definitivamente, digamos, en un robo electoral. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, este es el peor escenario temido por la oposición venezolana en cuanto a que, en primer lugar, enfrentaron una competencia desigual, luego irregularidades en el acceso a las actas de votación y finalmente la presentación de resultados no creíbles. Francamente, cuando uno mira incluso que le asignaron exactamente 4,6% de votos a los otros candidatos opositores, a todos ellos 4,6. Ni siquiera hicieron una variación para aparentar algo de legitimidad. Y bueno, hoy día la oposición venezolana presenta que tienen una auditoría de más del 73% de las mesas del país. Y eso debiera haber conducido a una verificación independiente, imparcial. Pero la impresión que yo tengo es que el régimen autocrático ha decidido quemar las naves, si pudiéramos decirlo, y el Consejo Nacional Electoral, que es absolutamente pro gobierno, ya ha declarado vencedor en una ceremonia al propio Maduro. Así que es una situación extremadamente negativa y la impresión que tengo es que además hicieron un cálculo el régimen de Maduro de que podían aguantar cualquier presión, ya sea interna o internacional. Quizás pensaron que la oposición no tiene el poder, la fuerza, el ánimo para una movilización sostenida que pueda desestabilizar al régimen, que América Latina francamente no cuenta, que Estados Unidos está muy ocupado en su propio complejo proceso electoral presidencial y que al final pueden sobrevivir comerciando y con el apoyo de Rusia, de China, de Irán. Entonces, han quemado las naves y eso hace muy difícil encontrar un camino intermedio, aunque hay en estas últimas horas algunos rumores de que habría un intento de mediación de Brasil a través del ex canciller Celso Amorín, pero bueno, parece que las cosas van por otro camino. Ahora, Heraldo, déjeme preguntarle esto entonces. ¿Era posible evitar lo que ocurrió desde la comunidad internacional? Pregunto si había alguna posibilidad de evitar que finalmente se diera ese, que era el peor escenario que todos temíamos, ¿no?, y que finalmente se terminó por concretar. ¿Había alguna manera de evitar aquello? No, creo que era imposible evitarlo y de hecho la propia oposición venezolana, actuando de manera muy prudente a mi juicio, había decidido que con todos los obstáculos, con todos los problemas para competir en términos no igualitarios, habían decidido enfrentar esta elección porque querían una salida a través de una movilización pacífica del voto. Y la comunidad internacional creo que apoyó ese camino con el riesgo que, bueno, ha primado el escenario más negativo. Pero esa era una opción de la oposición y yo creo que la solidaridad internacional tiene que estar en consonancia con las y los venezolanos. Y en este caso optaron por este camino y un camino que a mi juicio me parecía razonable intentarlo, al menos. Ahora, puesto ya en este escenario, ¿qué es posible que pueda hacer la comunidad internacional para tratar de corregir el rumbo respecto de lo que ha ocurrido? Porque a todas luces, digámoslo así, pareciera, Heraldo, que es bastante evidente, ¿no?,
que Edmundo González, el candidato de la oposición, es quien ganó la elección. Al menos es lo que indican las actas que han sido revisadas por la oposición. Ya tienen más del 75% de ellas en su poder, o las copias de esas actas, y esto es lo que se refleja, ¿no? No hay en ni una sola mesa prácticamente un triunfo de Nicolás Maduro. Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que el candidato opositor es quien habría ganado esta elección y no es lo que se refleja en el resultado que entrega el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para revertir esta situación? Bueno, creo que la comunidad internacional puede continuar denunciando esta situación. Eso va a significar, si el régimen de Maduro persiste en este camino, un aislamiento aún mayor. Pero al régimen autocrático parece que no le interesan las presiones internacionales y por lo tanto el único camino puede ser un camino más reservado de búsqueda de algún tipo de mediación, algún tipo de entendimiento para que este escenario no se transforme en algo ya irreversible. Si eso puede funcionar, tengo mis dudas. De hecho, soy escéptico, pero ese camino hay que intentarlo. Las horas van pasando y en la medida que eso se extiende, evidentemente se hace más difícil. Pero creo que ese es un camino posible. Y la advertencia que tengan algunos países que tienen envergadura, como Estados Unidos, de reinstalar sanciones, pero las sanciones al final terminan afectando a los propios ciudadanos, no son un instrumento que tengan un efecto significativo y ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años. Venezuela ha resistido, ha sorteado incluso la venta de petróleo y hasta Estados Unidos ha estado interesado en que Venezuela se reintegre al mercado petrolero internacional, hay que recordar eso. Así que me parece que la comunidad internacional tiene herramientas muy limitadas para incidir y al final serán las y los venezolanos los que puedan, en definitiva, ojalá recuperar la democracia a través de medios pacíficos. Pero cuando el régimen presenta resultados como estos, y cuando esto contrasta con todas las encuestas serias, con los propios resultados que ha presentado la oposición a través de actas electorales de más del 73%, se hace un camino muy difícil. Y entonces yo soy relativamente pesimista, no hay que nunca perder la esperanza, pero es Claro. un panorama que yo veo muy, muy negativo en estos momentos. Ahora, cuando usted dice que está en manos de los venezolanos intentar enmendar ese rumbo por la vía pacífica, ¿cómo podrían eventualmente? Porque la sensación que queda al final del día, ¿no?, es que si no es una revuelta popular exigiendo la salida de Nicolás Maduro, se ve muy difícil que a través de la vía, digamos, pacífica, y uno pensaba que la vía pacífica era a través del voto, ellos pudieran, digamos, terminar con la era chavista, con la revolución bolivariana. ¿Cómo podrían desde la vía pacífica los venezolanos? Porque se ve muy difícil, al menos desde la distancia, ¿no? Bueno, a través de la movilización pacífica, no sé si eso será posible. Creo que el régimen piensa que no podrán sostener una movilización como la que ocurrió hace pocos años atrás, cuando las calles de toda Venezuela estaban llenas de gente protestando contra el régimen. Y resistieron en ese momento, y ahora hay cacerolazos, ahora hay protestas en las calles. Quizás eso pueda tener algún efecto y que en definitiva, bueno, las Fuerzas Armadas, que en cualquier situación como esta son un árbitro, en este caso han estado muy alineados con el régimen, pero en algún momento ayer el general Vladimir Padrino, que además es ministro de Defensa, hizo algunas declaraciones bastante cautelosas, pero bueno, no sé si ese es el camino, pero nunca hay que dejar de luchar por la democracia y en eso creo que Chile y todos los países que estamos en la comunidad democrática internacional tenemos que seguir apoyando los esfuerzos de la disidencia venezolana, aunque haya esta situación tan insólita donde se pretende expulsar a los Sí. diplomáticos chilenos y llevar los propios de vuelta Hablemos un poquitito de eso, a Caracas. hablemos un poquitito de eso, Heraldo. Primero déjeme preguntarle por la posición que asume el presidente Gabriel Boric. Es líder, digamos, dentro de la región
tanto en términos, si se quiere, horarios, ¿no? Porque es el primero que fija este derrotero de señalar que no va a haber un reconocimiento hasta que no haya una confirmación independiente de los resultados. Y marca, digamos, desde un cierto punto de vista también la posición de los gobiernos latinoamericanos. Quiero preguntarle primero qué le pareció la posición que asume el presidente Gabriel Boric muy tempranamente y además en el día de ayer, ¿no? Cuando se empezaron a retrasar la entrega de los resultados. ¿Qué opinión le merece esa posición institucional que asume el propio mandatario? A mí me pareció una posición positiva y coherente. Coherente con lo que el presidente ha dicho en materia de democracia y derechos humanos a nivel internacional. En esto no se ha equivocado para nada. Y me parece que hizo lo que tenía que hacer, que es sumar la voz de Chile a la preocupación respecto a los resultados en ese momento y ahora claramente al respaldar resultados creíbles y la expresión genuina de la soberanía popular a través del voto. Ujú. Así que a mí me parece que el presidente ha estado muy bien en esto y no hay ni el menor reproche, por el contrario, hay que saludar la actitud que ha tenido coherente en materia de política exterior. La reacción de Venezuela, sin embargo, llegó muy tempranamente en voz de su canciller, ¿no? Que salió a cuestionarlo, planteándole incluso que se preocupara de sus propios asuntos. Bueno, parte de los problemas que tiene Chile también están derivados precisamente de la llegada de una gran cantidad de venezolanos escapando de la realidad que vivían en su propio país. Pero luego de eso va un paso más allá y la Cancillería venezolana anuncia la expulsión de funcionarios diplomáticos de varios países, incluyendo el nuestro, y el retiro de su embajador desde nuestro país. ¿Cuán cerca queda hoy la posición de terminar rompiendo relaciones con Venezuela? Bueno, yo creo que en la práctica las relaciones bilaterales están congeladas, independientemente de la formalidad, si se rompe o no se rompe. Me parece que eso es irrelevante al final de cuentas. Las relaciones están congeladas. Y yo, bueno, le he hecho una recomendación al canciller Van Claveren que no voy a divulgar públicamente porque lo hice de manera reservada, pero aquí lo que me parece es que Chile tiene que seguir en la conducta de coordinarse con otros países para continuar alzando su voz. No es mucho más de lo que podemos hacer y tenemos que ser coherentes. Y en ese sentido creo que el presidente, como digo, ha tenido una actitud recta, correcta y que ha merecido el apoyo de la disidencia venezolana y de la comunidad internacional. A propósito, aquí no solo se trata de atacar a la posición que ha asumido el presidente Boric, el expresidente Alberto Fernández de Argentina, un hombre de izquierda, de hecho, más bien cercano a Maduro, iba a ir a la observación electoral de este domingo recién pasado, y porque apoyó una opinión de Lula diciendo que estaba asustado con estas declaraciones de Maduro de que si ganaba la oposición habría un baño de sangre. Bueno, resulta que como dijo que estaba de acuerdo con esa opinión, lo desinvitaron a participar en la observación electoral. Así que esto afecta incluso a otros dirigentes de izquierda, incluso más cercanos a Maduro que el presidente de la República. Así que aquí lo que hay es una actitud del régimen de que o son incondicionales con su autocracia o son enemigos, son parte del imperialismo, del fascismo y de otros adjetivos, digamos, que no significan nada en las bocas de algunos de estos líderes del madurismo. Ya, esto pone, sin embargo, a nuestro país en una situación compleja. Uno entiende, y quiero saber si usted comparte esa percepción, ¿no? Que romper relaciones diplomáticas con Venezuela o que las relaciones queden congeladas, como lo describe usted, que en la práctica es lo mismo, hace mucho más difícil el entendimiento con dos países y especialmente cuando se trata de una gran cantidad de venezolanos viviendo en Chile, pero al mismo tiempo también de la exigencia por parte de nuestras autoridades para que Venezuela colabore en la investigación de episodios criminales, entre los cuales está, por cierto, el asesinato del retirado teniente militar venezolano Ronald Ojeda en nuestro país. Es verdad, pero yo preguntaría, Juan Manuel, ¿cuánto cambia eso respecto a lo que estaba sucediendo Claro, ya? es Donde no cierto. había cooperación, donde había todo tipo de esfuerzo y de una actitud muy moderada de parte nuestra, buscando todos los esfuerzos para que existiera esa cooperación y, sin embargo,
ese apoyo, ese respaldo, que de hecho es parte de las obligaciones internacionales por tratado, no había ocurrido. De modo que no cambia absolutamente nada respecto a lo que estaba ocurriendo antes de este congelamiento, de hecho, de relaciones bilaterales. Así que es lamentable, pero sigue estando esta situación. Yo creo que lo que hay que hacer, sin embargo, es presionar mucho al gobierno de Bolivia, porque no es aceptable que particularmente venezolanos entran irregularmente a nuestro país desde Bolivia, habiendo sido aceptados cuando entran a territorio boliviano desde Perú, y sin embargo, si son reconducidos desde Chile, no son aceptados. Y creo que llegó la hora de ser bastante más firmes respecto a las personas que tienen orden de expulsión, venezolanos que tienen orden de expulsión, habiendo entrado desde territorio boliviano, ya sea orden de expulsión administrativa o judicial, para que en definitiva Bolivia los acepte. Y creo que ese puede ser un factor disuasivo respecto al futuro. Me parece que llegó la hora de presionar mucho más al gobierno de La Paz. Este resultado electoral de Nicolás Maduro autoproclamándose ganador de las elecciones cuando a toda lógica, ¿no? Es evidente que no la ganó, puede provocar, muchos temen eso, ¿no? Una nueva ola migratoria. ¿Cuán real es ese escenario en un país que ya ha perdido una cuarta parte de sus habitantes que salieron de territorio venezolano? Bueno, efectivamente puede ocurrir, pero en realidad, Juan Manuel, han llegado a todos los lugares. Yo estoy algunos días en Nueva York y la cantidad de venezolanos que han llegado acá es muy significativa. Y, y eso está sucediendo entonces en todos los países. Alrededor de 7 millones. A propósito, si la diáspora hubiera votado, no los 69.000 que votaron, sino que varios millones, probablemente habría sido incluso más difícil de presentar estos resultados absolutamente absurdos, porque como dije antes, le dan 4,6% a todos los otros competidores independientes de Edmundo González, a todos por igual, 4,6. Podrían haber variado un poquito los porcentajes, pero ni siquiera tuvieron la capacidad de haber presentado resultados que fueran un poquito más variados, ¿no? Así que, efectivamente, aquí hay una situación de migración irregular, de desesperación, que puede volver a surgir como consecuencia de los episodios que estamos viendo ahora y de lo que venga por delante si se consolida esta situación claramente de resultados que no tienen nada que ver con la realidad, ni con las encuestas, ni con las encuestas de salida, ni con lo que ha presentado la oposición en términos de las actas de las mesas de más de un 73% de ellas. Heraldo, en la comunidad local, en nuestro ecosistema político, digámoslo así, prácticamente y de forma transversal ha habido una condena respecto a la manera en que se manejaron los resultados electorales del día de ayer, salvo el Partido Comunista, socio en la coalición de gobierno de esta administración y que salió tempranamente a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro y que ha generado, sabemos, una tensión adicional, ¿no?, a las otras que ya hemos visto que ha mantenido el Partido Comunista durante las últimas semanas, me atrevería a decir meses, ¿no?, con el gobierno. Pero para muchos ha sido un antes y un después. Y hemos visto, incluso esta mañana en Radio Infinita decía el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que él no quería ser socio en coalición con quien no reconocía lo que había hecho Nicolás Maduro, que era básicamente robarse una elección. ¿Qué opinión le merece a usted la postura que ha asumido el Partido Comunista? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir como perteneciente al socialismo democrático que nadie que pertenezca al socialismo democrático podría avalar lo que ha ocurrido en Venezuela, ni decir otra cosa que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial. No hay dos opiniones en el socialismo democrático respecto a un gobierno donde no hay separación de poderes, donde hay presos políticos, donde los partidos políticos intervienen para colocar líderes a gusto de Maduro, donde hay violación a los derechos fundamentales, como ha dicho la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela todos estos años. Y por lo tanto,
se hace muy difícil mirar al futuro de una coalición donde hay divergencias tan importantes, no sobre política exterior, sino que sobre el concepto de democracia. Y que se diga por parte de algunos entonces que este es un régimen perfectamente democrático, a mí me llama mucho la atención, particularmente por nuestra historia. Entonces, yo creo que siento que la coalición no tiene un porvenir muy positivo, dadas estas divergencias, que no son divergencias de fondo, no son divergencias sobre una cuestión de política exterior, sino que sobre conceptos de la política y la sociedad. Y por eso yo estoy en la misma opinión de varios que han manifestado su opinión muy clara respecto a estas divergencias que ya se han manifestado demasiado frecuentemente, Eh, porque desde el Partido Comunista han habido críticas al presidente de la República de manera reiterada. Y esta es más bien la expresión más reciente de lo que está ocurriendo desde hace algún tiempo a esta parte. ¿Tiene algún sentido, perdón, Heraldo, visto todo el historial del último año, menos incluso, que ha vivido esa cantidad de divergencia de opiniones, digamos, contrarias del Partido Comunista hacia el gobierno? Lo han cuestionado por la opinión que ha tenido el presidente respecto de Ucrania, del propio Venezuela, de la posición que ha asumido Chile en otras materias políticas locales, como por ejemplo cómo conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Terminaron provocando la salida del coordinador interministerial Patricio Fernández, la crítica respecto al proyecto de ley de ISAPRE. Han tenido cuestionamientos al Ministerio del Interior y su manejo de la seguridad pública, la salida de Juan Andrés Lago desde la Subsecretaría del Interior. Mire, si el listado es eterno, ¿no? Y han sido además visibles, públicas y con publicidad, porque incluso se han citado conferencias de prensa para criticar al gobierno. ¿Tiene algún sentido mantener esa sociedad política con un partido que pareciera estar demasiado incómodo en esta administración? Bueno, yo me siento incómodo. Si ellos se sienten incómodos, entonces habrá que emprender caminos separados. Eso es una decisión política legítima. Pero esa es una reflexión que habrá que hacer ahora, ¿eh? No para estas próximas elecciones, sino que para lo que viene por delante. De aquí a la próxima elección presidencial, yo creo que hay que tener una visión coherente del futuro del país, de los grandes desafíos, de lo que se le quiere ofrecer a la ciudadanía, de los ataques a la pobreza, a la desigualdad, pero también pensando en que hay que generar prosperidad, crecimiento económico, mayor productividad. Y esos temas creo que están mejor analizados desde la perspectiva del socialismo democrático. Y bueno, y si tenemos divergencias, cada uno por su lado, eso es legítimo, pero creo que va a llegar el momento de reflexionar respecto al futuro de esta coalición. Ahora, ¿esto puede estar generando alguna complicación al presidente de la República? Porque una cosa es la retórica, lo que se dice, y por supuesto que nadie tiene que estar de acuerdo en todo. Uno entiende que en un pacto político, por supuesto que pueden haber divergencias. Ellos dicen que son leales al presidente, pero que no son obsecuentes. Pero también hay quienes desde la perspectiva, si se quiere, incluso intelectual o filosófica, dicen que parte de la lealtad obliga un poco de obsecuencia también. Bueno, claro, de repente hay que tragarse sapos, aunque uno tenga divergencias con una política del presidente de la República, y también hay que reconocer, desde el socialismo democrático también han habido votos y situaciones donde no había un alineamiento total con el presidente de la República, pero cuando ya esto es manifiesto, es público y es reiterado, entonces estamos frente a una situación distinta. Y cuando se trata, como dije antes, de una concepción de la política y la sociedad, entonces estamos frente a una situación mucho más seria que simplemente un voto respecto a un proyecto de ley. Ya, expuesto en esa dimensión, entonces, la pregunta es si, en estricto rigor, no podría terminar convirtiéndose en una especie de contradicción al mismo tiempo que el gobierno tenga como socio a quien lo critica permanentemente, pero al mismo tiempo no solo forme parte de la administración, terminan yendo en un pacto unitario, por ejemplo, en una competencia como va a ser la elección de octubre. Hoy se inscriben las listas y vamos a tener al Partido Comunista como uno más en un grupo, digamos, de un arco bien amplio de partidos, pero como que al electorado como que le cuesta entender un poco eso, ¿no? Porque hay un partido que pareciera estar a contrapelo
asociado al resto, al socialismo democrático, por ejemplo. Bueno, es verdad, pero si tú miras al otro lado, también tú tienes divergencias enormes entre los republicanos, la extrema derecha y la derecha más tradicional. Pero no Y forman sin parte de embargo una llegan a sola, acuerdos. pero no forman parte de un solo gobierno. Ellos hoy no son gobierno. Es verdad, pero llegan a acuerdos electorales, ¿no? Y eso significa al final compromisos políticos, ¿no? Entonces, a veces frente a determinadas elecciones hay que ir a pactos que no son todo lo agradables que a algunos les pudiera parecer. Pero yo lo que estoy pensando es a futuro. A futuro hay que mirar muy bien con quién se gobierna. Y, eh, y aquí, como digo, las decisiones son de cada Ujú. cual. Nadie está vetando a nadie, nadie está sacando a nadie, sino que si hay discrepancias sobre cuestiones tan fundamentales, entonces es mejor quizás cada uno por su lado y tener propuestas que para la ciudadanía aparezcan más coherentes, aparezcan como una postura mejor para Chile, desde un cierto sentido de consistencia y no de contradicción, como está siendo la situación que hoy se observa con una parte del Frente Amplio y el PC respecto al Ya. socialismo democrático y al propio gobierno. Heraldo, déjeme hacer esta última pregunta y voy a volver ahora a la interna venezolana, ¿no? Durante el día, el gobierno decía que el retraso en la entrega de los resultados y el traspaso de la información digitalizada, ¿no?, hacia la oposición se había debido a que ayer habían sufrido un masivo hackeo. Hoy han apuntado a la ex candidata, a quien le impidieron postular porque la inhabilitaron para ocupar cargos públicos, María Corina Machado, como ser la persona que está detrás de ese hackeo masivo que se habría gestado además desde Macedonia del Norte. Más allá de, por supuesto, todas las, digamos, dudas que una acusación de esta naturaleza nos puede generar y las suspicacias, ¿no?, respecto de la conveniencia de ponerla a ella, la principal figura de la oposición, como la que estaría detrás de un hackeo que nadie ha aprobado. Déjeme preguntarle si este no podría ser el comienzo de un gran argumento para luego perseguirla y eventualmente encarcelarla. No me extrañaría, y francamente, el que se acuse a Marina Corina Machado de un ciberataque que fue justamente lo que significó horas y horas de retraso de la presentación al final de estos resultados no creíbles, que justamente fue lo que la oposición criticó, que se retardara. Es decir, se acusa de haber perpetrado un hackeo que justamente iba en contra de los intereses de la oposición, porque se superan luego los resultados, ya que la propia oposición tenía un monto significativo de mesas ya contadas. Entonces, resulta bastante absurdo. Yo espero que no ocurra lo que pretendió en algún momento, hace algunos años atrás, Maduro, al amenazar con detener a María Corina Machado, una persona con la cual uno puede tener divergencias políticas, pero es una expresión de la oposición democrática. Y quiero solamente contar una anécdota, porque sé que algunos conocen esto. En un momento, Maduro estaba pensando en detener a María Corina Machado, hace mucho tiempo, cuando en Chile estaba la presidenta Michelle Bachelet y yo era canciller. Yo sé que la presidenta Bachelet le dijo a Maduro: si tú detienes a María Corina Machado, yo misma voy a alzar la voz con muchas mujeres para contradecirte y oponerme y rechazar cualquier detención de una mujer líder como María Corina Machado. Perfecto. Y como consecuencia de esa advertencia, comillas, amistosa, nunca pasó nada con María Corina Machado. Y esa es una historia que probablemente no se conozca, pero yo doy fe que así ocurrió. Interesante este último punto. Gracias, Heraldo Muñoz, por conversar esta noche con nosotros en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora. Muchísimas gracias, Heraldo. Gracias a ti, Juan Manuel. Que esté muy bien. El ex ministro de Relaciones Exteriores, diplomático, político, por lo demás conocedor de la realidad tanto local como mundial, conversando esta noche con nosotros. Y como siempre, nos vamos juntando durante la semana. Síganse informando aquí en Mega Noticias Ahora. Que esté muy bien. La entrevista Prime.